¿Qué tal? Buenas tardes. Primero de todo, mi nombre es Antonio Gómez, soy el responsable comercial para España, Portugal, el mercado latinoamericano de CS Instruments. CS Instruments somos un fabricante alemán de equipos de medición, de instrumentación, enfocado en eficiencia energética, en plantas de aire comprimido y gases y en general en la industria lo que son las distintas energías monitorizadas para ahorrar. Hoy tenemos la presentación de un nuevo equipo, el LICAM 600, un nuevo detector de fugas con una tecnología de medición revolucionaria y en el cual queremos mostraros, por un lado, brevemente, la importancia de detectar las fugas, la importancia de poner en práctica pues mediciones de eficiencia energética en todas las industrias, sobre todo enfocado a lo que es el aire comprimido, una energía que, como todos sabéis, durante mucho tiempo ha sido la gran olvidada en la industria. Hace cerca de 20 años fabricamos el primer detector de fugas, ese detector de fugas que era el LD300. Bueno, pues lógicamente, visto con los ojos del año 2025, pues un equipo que en su día, bueno, pues un equipo más básico, seguimos con la fabricación del LD400, luego el LD450, y el gran paso en su momento, y el gran éxito fue el paso hacia el LD500. El LD500, 510, un equipo el cual la importancia que tenía fundamentalmente era el poder, por primera vez, mostrar los costes de las fugas, localizarlas, poder hacer una medición de una auditoría, ¿vale? Poder hacer una auditoría de medición y bueno, antiguamente se podían detectar las fugas, se podía localizarlas, arreglarlas, pero no cuantificar, ¿no? Y ese era el gran salto que necesitábamos en la industria, ¿vale? Que era el poder localizarla y pasarlo a los costes económicos, ¿vale? ¿Por qué buscar fugas de aire comprimido? Bueno, después de dar ese salto cuantitativo que fue el LD500, el LD510, recordar que la única diferencia era, pues bueno, el poder conectar un sensor auxiliar, dimos el paso a poder cuantificar. Al poder cuantificar las fugas y poder hacer auditorías, el salto fue tremendo. Y a partir de ahí, la siguiente evolución fue el LD500 Ultracam, ¿vale? El LD500 Ultracam fue un equipo que dimos otro salto importante, que fue hacer visibles las fugas ultrasónicas, ¿vale? Como consecuencia de todo ese camino, hemos llegado ¿a dónde? A la LICAM. Previamente, vamos a rápidamente, va a ser un webinar, como siempre, al grano, muy rápido, con lo cual al principio veremos un poquito la importancia de las fugas, en jaleo con el LD600, finalmente podemos hacer unas preguntas, aquellas preguntas que digan, y luego comentaros también lo que va a ser la gira del aire comprimido 2025. El uso ineficiente del aire comprimido es muy costoso, ¿vale? El tanto por ciento de consumo de electricidad industrial en la industria, como podéis ver en este gráfico, es elevadísimo y de este tanto por ciento, el 14% es solamente aire comprimido, con lo cual calcular el 25% de tasa media de fuga con el precio de la electricidad, con lo cual se hace imprescindible poner en marcha auditorías, mediciones de eficiencia energética en plantas de aire comprimido. A partir de aquí, y lo que quiero dejarles muy claro es que, por supuesto, independientemente de que sea un modelo más básico, más completo o el top de gama, las fugas y el potencial de ahorro en todas las plantas de aire comprimido son infinitamente superiores a lo que puede ser la inversión. De hecho, en la mayoría de las instalaciones donde no había un control de las fugas, en la misma semana, en la misma primera intervención con el detector de fugas, los equipos se han amortizado. Con lo cual, no estamos hablando de un problema de costes económicos muy elevados, no. Lo que es elevado, infinitamente elevado, es no arreglar las fugas en la instalación, no mantenerlas a raya.
Bien, el proceso del ciclo de mejora en el aire comprimido nosotros lo representamos en 6 puntos. El primero, y por el punto de partida, impepinablemente puede ser hacer una auditoría de medición real de caudal. Ahí veis medición de consumo, medición de caudal, análisis del perfil de consumo real de la instalación y cuando llega el fin de semana, bueno, pues lógicamente con los compresores en marcha, analizar el perfil de consumo en fugas, el consumo real, ¿vale? Con lo cual, la primera parte sería hacer una medición de consumo real en la planta, básico y válido por una semana. A continuación, lógicamente, esos datos que se quedan almacenados nos da toda la información necesaria. Por supuesto, el valor potencial del coste, de qué está costando en energía todas las fugas que tiene esa planta, ¿vale? Por supuesto, luego, con el detector de fugas, localizar dónde están las fugas, documentarlas, cuantificarlas, sacar un report y, por supuesto, todo esto no sirve de nada si no pasamos a reparar las fugas, ¿vale? Y en eso necesitamos un equipo rápido, fiable, ¿vale? Y que nos permita con agilidad a realizar ese proceso. Aquí os muestro una gráfica muy interesante compartida por mi compañero Dani Gillis de Bélgica, en el cual nos muestra el perfil de consumo real instantáneo de, bueno, pues de una cervecera. Una cervecera, cada uno de los colores corresponde a un día de la semana y como podéis ver, al principio de la gráfica, pues vemos que cuando no hay consumo, tenemos cerca de 40 litros por segundo. ¿Vale? A partir de aquí, 40 litros por segundo o 2,4 metros cúbicos minuto a 7,2 kilovatios metro cúbico de rendimiento específico instantáneo, nos da un acumulado de 17,28 kilovatios que si sacamos por las horas de funcionamiento y el precio del medio del kilovatio, al final, ¿cuál es el resumen de todo esto? Todos, casi todos vosotros estáis acostumbrados a saber los ratios de fuga, a saber el potencial de ahorro. Aquí, en este caso, estamos hablando de 30.275 euros solamente en energía, en un ratio donde no debería haber ningún consumo, ¿no? En concreto, y extrapolarlo a las diferentes potencias, a las diferentes combinaciones de compresores, y a los diferentes promedios de los diferentes países, pero en este caso estamos hablando que corresponde al 46% del aire comprimido producido, con lo cual no tiene ningún sentido, son todo pérdidas. Si esto podemos sacar a partir de aquí las interpretaciones que queramos, esto en 3 años son 100.000 euros. Bueno, gastemos ese dinero en otra cosa, ¿no? ¿Por qué no? En un detector de fugas, ¿no? Aquí hay un dato que es muy importante y que nos empieza a perfilar una estrategia, ¿no? A la hora de mantener a raya las fugas en la instalación del aire comprimido. Y es que el 20% de las fugas suele generar el 80% de las pérdidas. Podemos tener 126 fugas, pero el 80% se lo llevan solamente 25 fugas. Con lo cual por eso, cuando se hacen las primeras auditorías, el ahorro es impresionante. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre hay fugas y tubos a escape libre detrás de una máquina que forma parte bueno, pues de la fauna de la fábrica, ¿vale? En este caso podéis ver, ¿no? Solamente una sola fuga, 1.486 euros al año. Eso es una realidad y eso lo vemos prácticamente todos los días. Con lo cual, focalicemos y no lo veamos como un gasto, como una inversión. Bueno, veremos. No, no perdamos tiempo en poner en marcha este tipo de proyectos, porque el retorno es prácticamente inmediato. ¿Vale? Simplemente empezar a analizar el por qué es importante hacer mediciones de eficiencia energética relacionadas con el aire comprimido. ¿Vale? En este caso, detectando y reparando fugas de aire comprimido. Fugas de aire. Recordad que todos los detectores de fugas de CS Instruments son válidos y son especiales para vacío y, por supuesto, gases técnicos en líneas presurizadas. ¿Vale? Pero ¿cómo funciona realmente una cámara ultrasónica? ¿Vale?
La cámara ultrasónica, cuando en una instalación con gas presurizado, en vacío es diferente al revés, por eso es un poquito más complicado, hay que estar más cerca para detectar en vacío, pero genera una frecuencia ultrasónica perfecta. El caso es que cuando un gas presurizado sale por un poro, por una fuga, genera una frecuencia ultrasónica alrededor de los 40 kilohercios que, bueno, pues genera en esa frecuencia, los detectores de fugas son capaces de conducir esa y amplificar esa señal, y en este caso vamos a ver que desde la Ultracam a la LICAM 600, además de todo eso, hacerla visible. ¿Para qué? Para ganar en tiempo y ganar en sencillez a la hora de localizar las fugas y hacer la auditoría. Esa frecuencia ultrasónica, pues bueno, se genera y nuestros equipos, a través de una serie de combinaciones de micrófonos, ¿vale? Micrófonos que depende de la cantidad, vamos a ver ahora a continuación, bueno, pues esos micrófonos nos dan más o menos capacidad de detectar fugas. Bueno, pues empezamos con el EDD300 en su día con un solo micrófono, se fueron subiendo, llegamos a la Ultracam con 30 micrófonos y llegamos a día de hoy con la LICAM 600 con 64 micrófonos. Bien, LICAM 600, cuarta generación de detectores de fugas de CS Instruments, ¿vale? Es beamforming. Y ese es en el que se basa Ultracam. El LD600 o LICAM 600 amplifica esa señal y funciona con el Power Beamforming. Bien, vamos a ver qué es todo esto. Bien, ¿qué es el beamforming? Bien, el beamforming permite orientar electrónicamente la escucha de los micrófonos hacia distintas direcciones sin mover físicamente la cámara. Así, detecta de dónde viene el sonido con alta precisión. Con lo cual, es el LD500 con función Ultracam es capaz de recibir con mayor intensidad esa frecuencia ultrasónica producida por los ultrasónicas, amplificarlas y con un algoritmo hacerla visible, ¿vale? Pero ¿qué añade el Power en el Power Beamforming? Amplifica selectivamente las señales provenientes de fugas reales, filtrando el ruido ambiente, e incluso en entornos industriales, como vamos a mostrar ahora, muy ruidosos. Se crea una imagen acústica en tiempo real superpuesta en la pantalla, localizando visualmente las fugas. Y utiliza un procesamiento en paralelo de las señales de todos los micrófonos. Micrófonos que están a través de toda la parabólica, ¿vale? Y que estamos electrónicamente recogiendo esa señal y amplificándola. ¿Vale? Eso nos hace que podamos medir con este Power Beamforming hasta 20 metros de distancia con mayor potencia e incluso teniendo una mayor sensibilidad. Digamos que con el beamforming, buscando una analogía, estaríamos hablando de que, como tenéis en la imagen, imaginaros que tenemos tres personas en una sala y cada uno de ellos está hablando ruido con mayor o menor intensidad y además desincronizados, ¿no? Yo que estoy oyendo desde una esquina de la sala, pues me es complicado. Ahora bien, ¿qué hace el beamforming? Dice, vamos a sincronizar y vamos a retardar los audios de cada uno de vosotros de tal manera que el eco me llegue a mí exactamente en el mismo momento. De esa manera amplificamos, aclaramos y tenemos la lectura con mayor precisión. Y además de eso, en la analogía con el beamforming, con el Power Beamforming, ¿cuál sería? Bien, que esas personas estuvieran hablando con altavoces y que además esa electrónica que ponemos para tratar esa señal, ¿vale? Sea todavía con mayor potencia y mayor, bueno, sea capaz de aclarar todavía más las señales y darle mayor intensidad. Eso vamos a ver que se convierte en la posibilidad de tener varias fugas al mismo tiempo. De tal manera que las ventajas de la LICAM 600 son localización precisa, puedes ver en pantalla exactamente dónde está la fuga, mediante un mapa de color, un filtrado de ruido ambiental. Distinguen entre ultrasonidos de una fuga real y ruidos de maquinaria, compresores. El equipo aprende, ha aprendido y sabe cuáles son las frecuencias que corresponden a frecuencia ultrasónica que corresponde a una fuga de aire comprimido, una fuga de gas o incluso de vacío.
Detección a distancia, localiza y puedes medir con la máxima exactitud hasta en 20 metros de distancia sin necesidad de pasar barreras de seguridad hasta 20 metros con la máxima precisión. Direccionalidad automática. O sea, la cámara, todo lo que tiene en pantalla, sabe en qué dirección tiene que escuchar con toda esa inclinación de todos los micrófonos. Y electrónicamente es como si hiciera y recogiera, detecta dónde están las diferentes fugas por el ruido ultrasónico que se está generando y concentra, amplifica esa señal y la comunicación es mucho más directa. Y luego, además, con un procesado electrónico de alta intensidad. Y por supuesto, alta sensibilidad. Puede detectar fugas pequeñísimas, incluso de 0,1 litro minuto. Recordad que la frecuencia ultrasónica se genera cuando, bueno, pues cuando un gas sale a una determinada presión. Genera una frecuencia ultrasónica que es compatible con una fuga, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, y algunos de vosotros también, incluso yo, un montón de veces, hemos sufrido que ruidos ultrasónicos que están dentro de un mismo habitáculo donde estamos haciendo la medición de fugas, me han entorpecido a la hora de detectar el resto de fugas, ¿no? Bueno, con la LICAM 600 eso ya ha pasado a la historia. Aquí tenéis, volvemos a revisar, ¿no? Estándar beamforming, el beamforming estándar presente en la UltraCam. Tengo diferentes entradas de señales acústicas de diferentes frecuencias descompensadas, como podéis ver, y el equipo, la electrónica, el algoritmo lo que hace es que la compensa y finalmente me la puede hacer visible con un mapa ultrasónico mostrado en la pantalla de alta resolución. ¿Eso qué es lo que hace? Que una fuga me la puede hacer visible. Y aquí hay un dato que es importantísimo, que es el rango dinámico. Y el rango dinámico, veremos que en el caso de la UltraCam, que estábamos entre 3 4 decibelios, hablamos que en el LICAM llegamos hasta 20 decibelios. ¿Qué es el rango dinámico? Describe la capacidad de reconocer fuentes de sonido de diferentes volúmenes sin que las fuentes ruidosas enmascaren las fuentes silenciosas. Y he aquí el kit de la cuestión, poder detectar en una misma pantalla, ¿qué es lo que mido yo? Todo y qué zona mapeo, toda aquella zona donde yo estoy mirando con la pantalla. Pero de tal manera que con un rango dinámico ampliado soy capaz de evitar que alguien que está gritando mucho entorpezca que yo pueda entender a la otra persona que está al lado hablando en un nivel mucho más bajo. De tal manera que la electrónica es capaz de sincronizar esa analogía que os decía con respecto al eco, ¿no? Y que lleguen a la misma vez. Einfach immer ruhig halten. Gerät immer ruhig halten. Ja. Os he puesto el vídeo, sobre todo para que veáis. Por supuesto, una primera introducción del LICAM en una medición real. Ahí podéis ver perfectamente cómo hay varias fugas a la vez y cómo el hecho de tener un ruido ambiental y también una pistola de soplado no ha interferido a la medición. Esa es la gran diferencia del Power Beamforming. Bien, ¿qué hace tan especial a la LICAM? Distancia, comparado con la LD500 UltraCam, entre el LD500 UltraCam y el LD600, que son las más que se pueden comparar. Por supuesto, a años luz de toda la competencia, ¿vale? Con la LD500 UltraCam estamos hablando más o menos 10 metros en acústica, además hay algo básico que ya lo estoy dando yo por hecho, porque ya estoy acostumbrado y todavía, bueno, sí que he hecho ya mediciones, lo tuvimos en la feria bueno, en la reunión de Tenerife, ya todo el mundo lo ha visto, pero no tiene auriculares, no es necesario ya auriculares, ¿no? Más o menos 20 metros en pantalla, o sea, yo puedo estar midiendo en pantalla, que vais a ver que es una pantalla muchísimo más grande, con muchísima más resolución, puedo estar viendo hasta 20 metros, con lo cual, como podéis ver en la imagen que tenéis ahí, desde un balcón puedo estar ya mapeando una sala de máquinas, ¿no?
Segundo, filtro de fondo ultrasónico, rango dinámico. 3 decibelios, de 12 hasta 20 decibelios en la LC600, el rango de escaneado de la frecuencia ultrasónica a 40 kHz era el habitual, ya estamos entre hasta 80 kHz, ¿vale? Y bueno, gracias a todas esas características técnicas, ¿qué es lo que puedo ver? Bien, incluso cuando con el LD500 Ultracan, el último gran modelo que teníamos, podíamos ver hasta 2 fugas, una fuga. Cuando había una fuga más grande, bueno, pues esa lógicamente me robaba el protagonismo. Con el LC600 podemos ver hasta 6 fugas, sin ningún problema. Y aquí creo que ya con esto damos la explicación definitiva. En Standard Beamforming, con 64 micrófonos, que es la primera imagen superior izquierda, vais a poder ver que es una medición real, que al final se puede ver una medición visible, ¿vale? Una fuga visible. Sin embargo, si ampliamos a base de, lógicamente, de meter dinero en el desarrollo a 128 micrófonos, con unos 20 centímetros de diámetro, somos capaces de ganar esa resolución al tener más micrófonos y poder observar 2 fugas visibles. Bien, aquí viene la parte interesante e importante de la tecnología, para que no engañen a nadie. Si nos vamos a la imagen de 64 micrófonos de la parte inferior izquierda, vamos a ver que con el Power Beamforming tenemos 6 fugas visibles allá donde solamente podía haber una y con una resolución espectacular. ¿Y dónde viene lo curioso? Que si eso mismo lo hacemos duplicando los micrófonos, no se aprecia absolutamente ninguna mejora. Con lo cual, con la mitad de micrófonos, que es lo que tiene la LICAN 600, soy capaz, y los costes de medir con la misma resolución que el doble de micrófonos, y con unos costos de producción, lógicamente, más económicos, porque tienen la mitad de micrófonos. Imaginaros lo que significa eso en tecnología de procesado y de todo, ¿no? De fabricación. Con lo cual, en este caso, nunca mejor dicho, el doble de micrófonos no aporta absolutamente nada, ¿vale? Y eso es la tecnología Power Beamforming, aplicada en el modelo LICAM 600. Aquí lo podéis ver con un estándar Beamforming para rematar la explicación, y en la parte de la izquierda con el Power Beamforming. Todo esto compartimos con vosotros imágenes totalmente reales. En la parte de la izquierda soy capaz de localizar 5 fugas de un solo vistazo, mayores o menores, y en la parte de la derecha, con la tecnología Standard Beamforming, solamente una. Bien. Y luego, por supuesto, esa pantalla, ahora vamos a ver más características, esa pantalla mucho más grande, con mayor sensibilidad, con mayor resolución, donde en la misma pantalla voy a poder seleccionar el tipo de gas, seleccionar el coste, recordar que hay que introducirle el coste del metro cúbico de aire o del gas correspondiente en el que estoy yo mirando para sacar la relación al caudal instantáneo de la fuga, ¿no? Lógicamente, al ponerle las horas de funcionamiento y el coste del metro cúbico de ese gas, el equipo es capaz de extrapolar ese valor a un coste económico, ¿vale? Poniéndole directamente la potencia específica de esa sala de compresores, poniéndole el coste del metro cúbico, estándar si no lo conozco, etcétera. Y ya aprovecho para recordaros que ese rendimiento específico, el real de cada una de vuestras salas de compresores, solo se puede calcular verídicamente si mido el caudal y su relación con el consumo eléctrico de los compresores que se ha necesitado para generar todo ese caudal instantáneo o acumulado. Además de esto, también poder poner en diferentes normas internacionales, poder también cambiar la divisa, la presión del sistema, si voy a utilizar distancia láser, si no, etcétera. Además, ¿cómo sale el dispositivo? Bueno, pues con lo que veis es una pantalla real
de lo que vais a ver en la detectora de fugas. Bueno, si utilizo en la parte izquierda, si utilizo o no utilizo la iluminación con, sin distancia láser. Tomo la imagen una vez que he localizado la fuga. Además, ahí en la imagen podéis ver una reflexión, ¿vale? ¿Dónde está la fuga y la reflexión, ¿no? Cómo entrar directamente con un ajuste directo, a los ajustes con un acceso directo, darle el zoom, 1, 2, hasta 8, el zoom a la pantalla directamente, mayor, cambiar o subir o bajar la sensibilidad, pero ya podéis ver que la resolución de la imagen y el tamaño es espectacular. Hablamos de 13 megapíxeles. Bien, detección de fugas a distancia. En este caso, y lo estáis viendo real, 20 metros. Y en esos 20 metros estáis viendo que yo puedo ver desde aquí tres fugas en la misma pantalla. Otra prueba en una planta automotriz, pues bueno, también todo es real. Veis la definición directamente en pantalla, la rapidez. Y aquí también vemos en un fabricante de piezas, ¿vale? Aquí vemos varias fugas en el fondo izquierdo y a mano delantera, a mano derecha, veis como una fuga. Eso es un reflejo en el suelo, en el cual luego te da la pista, vas y dices, ahí está la fuga. Tenéis una fuga directa en un grupo de tratamiento de aire, regulador de presión, etcétera. Fijaros la resolución, como lo hace visible. De aquí, de cerca y de lejos, veo sin ningún lugar de duda ni de interpretación dónde está la fuga. Bien, abro un cuadro neumático, a todos nos ha pasado, desde fuera ya lo estoy oyendo, abro el cuadro neumático y directamente veo todas las fugas que haya en el cuadro neumático. En este caso, seguimos viendo fugas, seguimos viendo imágenes reales, en este caso de una empacadora, pues, rápidamente, como puedo ver ahí, dónde está la fuga. Que en este caso habla de fuga en máquina empacada, es probable que haya reflejos en el suelo, sí o no. Y bueno, y lógicamente, otra de las preguntas, ¿con esta tecnología ya puedo atravesar paneles de plástico o metálicos? No. Oírla, la subiré, por supuesto. O las veré en pantalla de que hay ahí una fuga. Pero lógicamente tengo que escuchar. Por supuesto, también en bombas de vacío. Estos equipos son perfectos para detectar fugas de vacío, fugas en sistemas también de vacío. Bien, por consecuencia, hemos dicho, los auriculares pasan al pasado, ¿vale? Pero también todas las etiquetas, ¿vale? Bueno, no es simplemente una evolución, ¿no? Todo tiene que ir a más, a mejor, a sencillez, ¿no? A ganar en sencillez. Todo lo que no vaya ganando en sencillez no tiene ningún sentido. Lo importante es que luego hay un procedimiento de arreglo de todas esas fugas, ¿vale? Bien, vamos a ver otro vídeo donde vais a poder ver documentar una fuga. Aquí estáis viendo en pantalla, bueno, pues cómo estoy mapeando a través con la cámara, cómo localizo una fuga. A partir de aquí, con un panel táctil súper sencillo, súper sensible, simplemente relleno bueno, pues todo lo necesario, ¿no? ¿Cuál es el edificio? ¿Cuál es la nave? Bueno, el nombre de la compañía, qué número de nave, qué máquina, qué pasillo, etcétera. ¿Quién es el técnico, no? O el sitio siempre todas las máquinas tienen o un pasillo que los técnicos saben perfectamente cómo identificar. La máquina tiene un nombre, la persona que está haciendo la auditoría, si se puede reparar en el acto o no, si se puede reparar bajo presión, comentarios. ¿Por qué? Porque toda esta información ya elimine todo lo demás. Luego en el informe sale absolutamente toda la información que necesita el técnico, si no es el mismo, que vaya a repararlo. Por supuesto, sigo utilizando el Lean Report versión 2, el software, instalación local, instalación en la nube, etcétera. Y además esa documentación de la reparación de la fuga extra o también imágenes extra que yo pueda sacar, la puedo meter dentro del informe sin ningún problema y rápido. Todos los datos disponibles en cualquier lugar y en cualquier momento desde el navegador, lógicamente si hay conexión a Internet. Y una de las cosas que siempre hemos dicho,
el informe en PDF y en Excel generada en pocos segundos. Para plan de trabajo, auditores según la norma ISO 50001. Es decir, nombre del auditor, nombre del cliente final, todos los datos maestros del precio del kilovatio, las horas de funcionamiento que tiene esa fábrica en concreto, el resumen del número total de fugas que nos hemos encontrado, eso, los costes económicos total, el tanto por ciento y los costes de las que están reparadas y de las que están pendientes, y por supuesto también, pues, ¿a qué corresponde eso en la huella de carbón? Cuando estoy reparando, dice, ¿se ha solucionado el problema? Bueno, pues ahí lo veo. En este caso, el técnico está reparando, le ha puesto el sello, esto es un tema, una medición real que hicimos, y bueno, decidimos implementarlo aquí pues, porque fue curioso, ¿no? Cuando ya dejaron cambiaron rápidamente el raccord y le pusieron teflón, no me acuerdo exactamente lo que era, la fuga seguía existiendo, ¿no? Bueno, pues en ese momento, la fuga sigue existiendo y sigue siendo la misma, ¿no? Muy curioso, muy interesante, ¿no? Vamos a ver una vista 360 grados de la Leica, la cuarta generación de fugas, de detectores de fugas de CS Instruments. Pantalla táctil de 5 pulgadas, ¿vale? Con una resolución de 1280 por 720. Por supuesto, cuantificación de los costos, identificando las fugas cruciales. Un soporte para llevarlo como un arnés y llevar simplemente colgando y solo utilizar una mano para orientar el detector de fugas, ¿vale? Y la otra mano libre para escribir o tal. Dos baterías recargables con una capacidad de hasta 8 horas cada uno. Estas baterías son baterías universales. Además, tiene medidor de distancia láser automático, estimación del cálculo de la distancia y de la fuga, 5 LEDs de luz fría para ambientes, bueno, pues que no hay mucha luz. Bueno, ese es un resumen de la Leica 600. Lo que os comentaba de la colaboración con un fabricante de herramientas eléctricas, en el cual hemos conseguido la mayor calidad y potencia, la autonomía en estas baterías, sin ser un elemento extra. Y todo esto, las dos baterías, el cargador, todo viene incorporado con el equipo, ¿vale? Sistema de batería intercambiable, este es el modelo. Un sistema muy cómodo para transportar, y eso lo sabe perfectamente aquel que ha hecho muchas auditorías, ¿no? Es decir, con este equipo descansan las dos manos, con una de las manos solamente oriento el detector de fugas, lo que decíamos, ¿no? Con este accesorio, con una mano estoy orientando y con la otra estoy escribiendo de una forma muy cómoda, ¿vale? ¿Qué soluciones ofrece CS Instruments? El LD500 fue un paso crucial, yo diría que incluso en la historia de CS Instruments, ¿no? Fue un equipo que estuvo siendo el número 1 en ventas durante los siguientes 5 años. Ese salto a poder mostrar los costes, la imagen real, la sensibilización al cliente final, de lo que cuesta el aire comprimido, lo que cuesta una fuga. Eso dimos no un paso adelante, dimos 5, ¿no? Pero eso no quiere decir que los otros equipos, cada equipo tiene su nicho y tiene su aplicación. El LD450 sigue funcionando, el LD500 versión, digamos, más estándar, por supuesto, el LD500 UltraCAN, por supuesto, más que sí, y ahora también está disponible la LinkCAM 600. Esta es la UltraCAN, que es una maravilla y que cubre el 80% de todas las aplicaciones, el 80-90% de todas las aplicaciones. Entonces, ¿hay diferencia económica entre varios modelos? Por supuesto. ¿Hay características? Por supuesto. Al final, todos los cortes en modelos hacen que haya. Pero a día de hoy hay una cámara ultrasónica para cada aplicación y para cada nivel de presupuesto. El kit de la cuestión no está en si es más cara o más económica un modelo que otro. La potencialidad en el aire comprimido es elevadísima. Y la mayoría de las veces estos equipos están amortizados en los primeros, bueno, yo diría que la primera, muchas veces, y alguna me ha tocado con vosotros, yo creo que en la primera demostración. Pero en otras ocasiones, en las primeras utilizaciones del cliente en su propia factoría.
Recordad que la Ultracan, el ED500 Ultracan, también te hace visible. Y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Cerca, situaciones difíciles. Bueno, puedo utilizar el LED 450 con el Bosnek, ¿no? Encima. El estándar en el 90% de las situaciones, Ultracan, sin ninguna duda. Pero si luego necesito medir en largas distancias, tengo que utilizar también la antena parabólica. Y lo sustituye la LiCam 600. Pero todos los equipos perfectamente siguen disponibles. No hay ninguno ni que se descatalogue ni nada. Cada uno tiene su sitio, cada uno tiene su lugar. ¿Vale? Y lo que sí que es cierto es que a partir de ya mismo, a partir de hoy, comienza el lanzamiento mundial de la gira del aire comprimido 2025. Y eso no podía ser de otra manera que haciendo coincidir con el lanzamiento del LiCam 600, pues va a haber un componente muy, pues un componente de presentación del LiC 600. Hay una página web, no sé si está puesta en algún sitio, supongo que sí, ahí lo tenéis, de la página de eficienciaenergética.csinstrument.es, gira por Latinoamérica. Comenzamos ya esa presentación a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, todos los distribuidores pues tendrán y cubrirán en sus zonas con demostraciones y de todo, pero desde CS Instruments queremos hacer una publicidad especial. Y eso es que para todos los clientes finales habrá una oferta especial de lanzamiento del 10%, pero con una parte que todavía vale mucho más, ¿no? Es decir, desde CS Instruments nos comprometemos a estar en cada una de las factorías a nivel mundial, entregando ese detector de fugas, haciendo una entrega, haciendo una formación in situ total, e incluso entregando un certificado de formación de experto en el uso del LiCam 600, ¿vale? Además, lógicamente, habrá una charla para aquella factoría que lo necesite y que, bueno, resulte muy interesante, una charla genérica de eficiencia energética con todas las soluciones y con ese mapeo que su fábrica de soluciones, mapeo de soluciones que su fábrica puede necesitar para empezar a ahorrar costes económicos inmediatamente, ¿vale? Para lo cual, solamente tenéis que poneros en contacto con nosotros, seguirnos en todas las redes sociales. Ahí haremos también un seguimiento de mundialmente ese ahorro en función de las auditorías que se hacen diariamente y el promedio de fugas que se reparan o que se localizan. Pues una especie de simulador de los millones de toneladas de CO2 que solamente con esa acción de reparar fugas se es capaz de ahorrar, ¿vale? Con lo cual, sin más, lo que os decía, ahora ya estamos presentes, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Instagram, seguirnos en todas las redes sociales, ver cómo se desarrolla esa gira mundial, todas las novedades, todos los nuevos productos. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención.